Y en esta mañana quiero hablarles acerca de la iglesia particular. ¿Cuántos quieren ser parte de la iglesia particular? Levanten sus manos. ¿Cuántos quieren ser parte de esa iglesia particular? Esa iglesia única, esa iglesia que realmente es un reflejo de lo que hoy vivimos aquí en este lugar. Y vamos a leer un texto muy conocido allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 41 y 42. Ya los voy a hacer sentar, no me miren con ganas de... Ya los hago sentar. Dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día más de 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tomen asiento, hermanos, diciendo gloria a Dios. Evidentemente voy a tener que tenerlo así porque se me apaga. Claramente, hermanos, vemos que esta situación en el libro de los Hechos fue después del discurso de Pedro. ¿Se acuerdan el discurso de Pedro, el primer discurso, donde Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habló a los creyentes ahí en Jerusalén y ellos aprendieron los fundamentos de la fe cristiana, el partimiento del pan y también el estudio de la palabra y el compañerismo. La iglesia de Jerusalén en aquellos días se reunían en los patios, en el templo, del templo y también en las casas, por las casas. Y dice el Señor que Él añadía, ¿qué cosa? Cada día añadía las almas o las personas que debían de ser salvas. Había un mover del Espíritu Santo tremendo, porque ellos después del día del Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar, comenzaron a decir lo que ellos habían visto y lo que habían creído. Pero viendo esta situación podemos pensar en esa iglesia modelo del libro de los Hechos. Pero había algo que le faltaba. Había algo que Jesús le había ordenado previamente y que no lo estaban haciendo porque era algo que Él dijo que debían de salir y que debían de ir a otros lugares para que el Evangelio se extendiera por toda la tierra, por todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿qué hizo Dios para que eso cambiara? ¿Qué fue lo que sucedió para que el Evangelio se esparciera en aquellos días y pudiera llegar hoy hasta nosotros, hasta nuestros días? ¿Saben lo que pasó? Fue que Dios permitió una persecución en la iglesia de Jerusalén, lo que provocó que los creyentes salieran, que los creyentes que estaban cómodos en su iglesia, que los creyentes que estaban sentaditos como nosotros, se esparcieran y comenzaran a salir a predicar las buenas noticias del Evangelio. Algo que llegó a una ciudad llamada Antioquía, a un lugar llamado Antioquía, y es ahí donde nosotros podemos ver una iglesia particular. Es ahí donde nosotros podemos reflejarnos en una iglesia realmente con ciertas particularidades que hoy nosotros tenemos en este lugar. En la iglesia de Antioquía, aquella que fue fundada en el capítulo 11, verso 26, vemos ese versículo que nos habla que fue la primera iglesia gentil y que allí por primera vez fueron llamados cristianos los creyentes que se reunían en ese lugar. Esta iglesia crecía rápidamente
Era una iglesia que necesitaba aprender mucho, pero los judíos que se encontraban en Jerusalén, estoy haciendo un poco de la historia, contándoles un poco de la historia. Aquellos judíos que se encontraban en la iglesia de Jerusalén, al ver lo que estaba sucediendo en aquella ciudad, ¿qué pasó? Enviaron a un tal Bernabé a investigar qué era lo que estaba pasando en aquel lugar, en aquella iglesia. ¿Por qué crecía tanto? ¿Por qué sucedían milagros? ¿Por qué se restauraban las personas? ¿Por qué había un movimiento espiritual tremendo donde ellos creían que eran los únicos en Jerusalén que podía suceder lo que ellos estaban viviendo allí en Antioquía? Y fue Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, un hombre bueno. Y al llegar a ese lugar y ver todo lo que estaba sucediendo, a ver todo lo que estaba pasando en aquella iglesia, quedó sumamente impresionado. Quedó sumamente agobiado por ver las cosas que sucedían en aquella iglesia de Antioquía. Y no solo eso, ¿saben lo que hizo? Fue a la ciudad de Tarso a buscar a un tal llamado Saulo para que juntos fueran a ese lugar y comenzaran a enseñarles las cosas que la iglesia necesitaba. Era una iglesia con muchas necesidades de conocimiento, pero había un fervor, había un mover del Espíritu Santo tremendo donde nada ni nadie los podía mover de lo que ellos estaban creyendo. ¿Cuántos quieren pertenecer a una iglesia particular así? ¿Cuántos quieren realmente que esa iglesia sea la nuestra? En cualquier momento la tiro. Ellos estuvieron allí un año enseñando la palabra de Dios, enseñándole las cosas a los hermanos de Antioquía. Y saben que su ministerio fue tan tremendo que fue una de las iglesias más importantes de la iglesia primitiva, una iglesia realmente particular. Y quiero decirles, hermanos, que el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio es mucho más que creer en Jesús. Es mucho más que creer en Dios. Es mucho más que venir a la casa de Dios y sentarnos y recibir una palabra. Es mucho más que cantar cada domingo. Es mucho más que orar durante el culto. El verdadero cristianismo es dejar que el Espíritu Santo de Dios comience a transformar desde adentro hacia afuera. Comience a transformar nuestro corazón, comience a transformar nuestra mente, que podamos tener la mente de Cristo, que comience a transformar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de accionar. Comience a hacer la verdadera transformación que cada uno de nosotros necesitamos y por eso estamos cada domingo en este lugar. Hay algunas características de esta iglesia que quisiera mencionar. Una de ellas es que tenía una identidad firme, estaba fundada en Cristo y ellos podían ver la imagen, las personas que rodeaban a aquellos creyentes veían a Cristo en ellos, veían cómo hablaban, cómo se movían, cómo practicaban realmente el verdadero cristianismo, representando realmente a Cristo a través de sus vidas. Miraban mucho más allá de su territorio, cosa que los de Jerusalén no hacían, porque ellos se conformaban con hablar la palabra de Dios, compartir el evangelio, pero sin embargo se mantenían unidos en Jerusalén. Esta iglesia particular lo que hacía, tenía una mentalidad de reino, una mentalidad donde realmente querían cumplir ese mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Eran conscientes de la gracia de Dios, porque vivían en la gracia de Dios, veían constantemente lo que Dios hacía a través
de sus testimonios, de sus vivencias personales. Pero algunas de estas características son las que debemos de buscar en este tiempo, en esta era, en esta iglesia, para que podamos ser una iglesia particular, donde uno de los pilares fundamentales es la unidad, donde la unidad alcanza grandes cosas y donde hay unidad, ¿saben lo que pasa? Hay bendición. Donde hay unidad, Dios desata bendición sobre nuestras vidas. Donde hay unidad, donde no hay contrariedades, donde todos pensamos de la misma manera, donde todos buscamos lo mismo, donde todos anhelamos lo mismo, ¿qué hace Dios? Derrama bendición. ¿Qué hace Dios? Comienza a proveer lo que necesitamos. ¿Qué hace Dios? Comienza a tener un trato personal con cada uno de nosotros. Esta iglesia era representada también por un cuerpo, porque un cuerpo separado, un cuerpo que no está unido, no puede funcionar. Un cuerpo que no está unido no puede funcionar. Imagínense nuestro cuerpo humano separado. Las funciones de cada miembro son independientes y no pueden funcionar si no están unidos realmente al cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Por eso, allí en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versos 12 y 13, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo sé que hay hermanos que son insoportables. Yo sé que hay hermanos que tal vez nos cuesta soportarlos, pero la Biblia nos aconseja que debemos de soportarnos los unos a los otros. Debemos aprender y tener ese espíritu de unidad. ¿Cómo lo logramos? Siendo humildes, siendo mansos, teniendo paciencia, haciendo realmente la obra que Cristo nos mandó a hacer. Y cuando nosotros guardamos esta unidad, lo que sucede es que comenzamos a tener paz en nuestro corazón, comenzamos a tener empatía con el otro, comenzamos a preocuparnos por los otros, los unos por los otros, como sucedía en aquel tiempo. Pero eso no solo queda ahí, sino que también esta iglesia de Antioquía, esta iglesia particular, buscaba constantemente también, ¿qué cosa? La santidad. Y la santidad es algo que no es algo pesado o inalcanzable. La santidad es una invitación que nos hace Dios cada día a que nosotros podamos conocer más sus facetas, conocer más sus pensamientos, conocer más su corazón y conocer más lo que Él desea que nosotros seamos en sus manos. La santidad no es solo para algunos, sino es para todos. Es vivir una vida enfocada en el servicio a Dios y obediente a su palabra. El proceso de santificación solo es posible, hermanos, por medio de Cristo, y su Espíritu nos ayudará cuando estemos débiles. Cuando te sientas débil, cuando realmente estés en momentos donde no sepas qué hacer y tu cabeza se vaya para cualquier lado, es allí donde el Espíritu de Dios te va a dar las fuerzas para poder vencer en los momentos de angustia, de necesidad y socorro. Amén. Solo Cristo lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer, solo su Espíritu lo puede hacer. Por eso necesitamos buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice en Efesios capítulo 5, verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia
gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ser una iglesia gloriosa requiere de pureza, de integridad, de búsqueda constante de la presencia de Dios. Y eso lo convierte en una iglesia particular. Yo no sé si estás entendiendo, pero estás en una iglesia particular. Yo no sé si estás entendiendo lo que Dios te está diciendo, pero Dios te está invitando a que formes parte de esta iglesia particular. Otro de los pilares, hermanos, es la fe, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Y la fe, ¿qué es? Es el combustible que mueve a la iglesia de estos tiempos. La fe hace posible que mantengas esa llama encendida en tu corazón de que un día lo vas a volver a ver. Esa fe es lo que mantiene encendida ese fuego en tu corazón que un día lo vas a volver a ver. Y no importa lo que pase, no importa lo que estés pasando. Por eso al principio el Señor me dijo que se liberen, que estén libres, porque yo quiero hacer una obra nueva en ellos. Y si uno tiene el corazón lleno de ansiedades, de angustia, no hay lugar para que Dios comience a obrar. Tenemos que liberar nuestro corazón, tenemos que liberar nuestra mente para que Él comience a hacer la obra que Él ha determinado para el día de hoy. En aquellos días, hermanos, el poder de Dios se manifestaba constantemente. Allí en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. El poder de Dios de la iglesia primitiva está en esta iglesia particular de hoy. Ese poder no ha menguado. Ese poder no es del pastor, no es mío ni es de nadie, es de Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el que está hoy en este lugar y el que hoy quiere hacer una obra nueva en vos. Lo que hizo Dios, hermanos, a través de la iglesia primitiva es algo sin precedentes. En la historia de la iglesia no se ha visto algo semejante, salvo en algunos lugares, en algunas iglesias particulares. Y yo quiero que eso pase hoy aquí. Yo quiero que hoy Dios comience a derramar de ese poder y de esa autoridad sobre todo para que los milagros sucedan. ¿Será que el poder de Dios ha menguado? ¿Será que Dios ya no está interesado en bendecir tu vida y sanarte? ¿Será que Dios no conoce tu situación? ¿Saben lo que dice? Lo que dijo Jesús: de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, y aún mayores. El poder de Dios no ha menguado. El poder de Dios no es para algunos, es para nosotros, es para el día de hoy, es para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio, para tu economía. El poder de Dios es hoy. Debemos ser una iglesia que muestre el poder de Dios, que muestre el amor de Dios, que muestre la salvación. Y eso es lo que nos va a constituir en una verdadera iglesia particular.
Aquella iglesia de Antioquía, hermanos, cuando uno lee un poco la historia, tenían algo que también nosotros aquí en Manantial lo tenemos, que era ayudar a otros en forma económica, de enviar recursos a misioneros, de poder extender el Evangelio de esa manera también. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, en que debemos de velar los unos por los otros. No debemos mirarnos simplemente a lo que nos está pasando, sino tenemos que ser hacia afuera, hacia otro. Porque mejor es dar que recibir, y cuando uno más da, también más recibe. Cuando uno comienza a dar con amor, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de enseñanza, estoy hablando de discipulado, estoy hablando de liderazgo, estoy hablando de todas esas cosas que cada uno de nosotros estamos aptos para dar, y es tiempo que comencemos a darlo. Es tiempo de que comencemos a hacer esa iglesia particular donde no solamente venimos por los milagros, sino que venimos a encontrarnos con nuestro Dios y a ver lo que el Dios de todo, puede hacer con nosotros. Ya para terminar, para alcanzar el ideal de Dios de la iglesia es necesario una práctica cabal de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Una práctica de su amor, una práctica de su compasión, una práctica de su perdón, de su compañerismo, una práctica de todo lo que Él hizo, porque primero Él lo hizo para que nosotros aprendamos de Él. Por eso es necesario que edifiquemos iglesias que se ajusten plenamente a la palabra de Dios, porque allí nosotros encontraremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Que edifiquemos parcialmente o totalmente iglesias que se aboquen a volverse a Dios con todo su corazón, que lo entreguen todo. Que no importa el frío ni el calor, no importa el día ni el horario, no importa el tiempo que tengamos que venir a este lugar, a esta iglesia particular, que lo entreguemos todo, que lo entreguemos de corazón. Que haya iglesias que estén conformadas por personas en adoración y en obediencia a Dios. Personas como ustedes, como yo, que venimos cada domingo con esa expectativa de decir, ¿qué Dios va a hacer hoy? ¿Qué Dios va a hacer hoy en mi vida? ¿Qué Dios me va a decir? ¿Me va a tener que retar o me va a tener que enseñar? ¿Qué Dios va a hacer hoy? Y por último, la iglesia de los últimos tiempos será una iglesia particular, donde se enfocará plenamente en desarrollar el carácter de Cristo, donde buscará a través del estudio la sabiduría de Dios, donde desarrollará la compasión por los perdidos, porque Dios va a purificar a la iglesia en estos últimos tiempos. Y quiero decirte que si estás pasando por alguna necesidad o alguna dificultad, es porque Dios te está purificando. Es porque Dios está recortando aquello que tiene que recortar de tu vida para prepararte para todo lo que viene. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 1, dice, verso 2 y 3, hermanos míos, temed por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Así que hermanos, o hermano o hermana, si estás pasando alguna prueba, sentite contento. Y uno puede decir, qué difícil, pero sentite contento en el Espíritu porque Dios todavía te tiene en cuenta. Nos ponemos de pie.
yo quiero pertenecer a esa iglesia particular. Yo quiero ser parte de esa iglesia particular donde el poder de Dios se manifieste. Donde la fidelidad, el servicio, el gozo que caracterizó a la iglesia primitiva sea algo natural en nosotros, sea algo que podamos cultivar cada uno de nosotros y que no nos sorprendamos cuando comience Cristo a derramar esa bendición que tanto estamos esperando. Por eso yo quiero invitarte que si hay algo que necesitas que Dios haga en tu vida, puedas pasar aquí a este lugar y vamos a abrir este altar y vamos a declarar una iglesia particular hoy. Una iglesia particular, una iglesia del libro de los Hechos. Una iglesia donde el Espíritu de Dios se movía de una manera sorprendente.